Venezuela, hay una crisis devastadora que está ahogando el país y su centro está en un impasse político. Tú tienes una seria crisis económica y tú tienes una seria crisis política. Económica porque hay un alto nivel de desabastecimiento, alta inflación, crisis de salud, de productividad, haciéndole la vida de cuadrito a los venezolanos. Y política porque las fuerzas políticas del país están enfrentadas en un juego de suma cero. La pérdida de uno es la victoria del otro. En este escenario, el gobierno de Maduro se le viene pidiendo más pragmatismo económico, unificar la política cambiaria, hacer un cambio de dólar más versus el bolívar más flexible para ayudar el flujo de dólares necesario para incentivar la importación de bienes y servicios claves para atacar el serio problema de desabastecimiento. Se le está pidiendo más pragmatismo, como menos controles en la ley de precios, que no incentiva la producción, trabajar de la mano con la empresa privada y enviar un mensaje de menos tendencia de una economía cada vez más controlada por el Estado. Pero dos acciones recientes muestran que el pragmatismo dentro del gobierno está perdiendo fuerza ante los socialistas de línea dura. La primera, argumentando seguridad alimentaria y la de responsabilidad del Estado en garantizarla, el gobierno estableció que aquellas personas que se desempeñan en empresas públicas, privadas, mixtas o sociales pueden ser obligadas a trabajar en organizaciones estatales especializadas en la producción de alimentos. Amnistía Internacional dijo que la decisión equivale a trabajo forzado. Analistas les preocupa porque es otro paso en dirección a la planificación centralizada. La segunda acción es que removieron a Miguel Pérez Abad como ministro de Industria, hombre de negocios, a favor del gobierno y considerado de línea pragmática en materia económica dentro del gobierno. ¿Por quién lo sustituyeron? Por Carlos Faría, un ingeniero de 56 años que lleva años en la función pública y para analistas lo consideran de línea dura en materia económica. ¿Qué dice la oposición a todo esto? Vamos a hablar con José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática desde Caracas y a la vez economista de profesión. Diputado Guerra, es un gusto tenerte en el programa. Ok, ¿qué lectura le das a la acción reciente de mover al ministro de Industria y sustituirlo por uno que algunos consideran de línea dura? Primero que todo, buenas noches, Javier, y buenas noches a toda la gente de CNN que nos ve a nivel del mundo. Bueno, la conclusión que se saca acá en Venezuela de estos cambios de gobierno es que está dando tumbos el gobierno de Maduro de un lado a otro. En lo que va entre enero de 2016 y julio de 2016, ha tenido en 7 meses, ha tenido 3 vicepresidentes del área económica y 3 ministros de Industria y de Finanzas. La gestión comenzó con el general Rodolfo Marcos Torres, vicepresidente del área económica y ministro de Finanzas. Fue sustituido en el mes de febrero por el vicepresidente Luis Salas. Ese vicepresidente Luis Salas duró apenas un mes en el gobierno, lo sacaron, nombraron a Miguel Pérez Abad y duró Miguel Pérez Abad apenas 4 meses. Es decir, el gobierno anda sin rumbo, los ministros duran 4 o 3 meses en sus funciones y obviamente que así no se puede conducir una política económica. Miguel Pérez Abad llegó con la misión de abrir espacios de diálogo con el sector privado, convocar el diálogo, la flexibilización cambiaria, la flexibilización del sistema de precios, mejorar el abastecimiento y cumplió los 4 meses, no pudo hacer ninguna función para las cuales fue nombrado porque las fuerzas más conservadoras del gobierno lo sitiaron y terminaron expulsándolo del gobierno. Ahora está en una situación mucho peor. Acaban de nombrar a Carlos Faría, un ingeniero que no tiene nociones del área económica, no se le conoce absolutamente ningún currículum, ninguna formación en el área económica, y entonces el gobierno queda decapitado desde el punto de vista de una concepción moderna de la economía que abra espacios de diálogo con el sector privado, que es lo que hace falta en Venezuela. Ahora, diputado Guerra, ¿quién está tomando las decisiones entonces? Porque se está viendo, o sea, si tú ves, se habla claramente ya en voz populi que hay una división interna entre los más pragmáticos y los más, vamos a decir, de la línea dura, de la línea más radical. O sea, hay una división interna y el mismo presidente Maduro está tomando las decisiones de decir, ok, pongámoslo, pero tiempo después cambiamos. Y entonces lo ponemos de nuevo y vemos que no funciona. O sea, los cambios se deben a que, aunque no se están dando las soluciones que están buscando, a que el presidente descubre de que no era lo que estaba buscando, hay alguien dentro del gobierno que está en contra de las decisiones que se están tomando.
O sea, ¿cómo explicar estas decisiones cuando están cambiando con el fin de buscar una solución? ¿Es que están esperando una decisión, una solución inmediata? O sea, ¿cómo tú explicas? Desde el punto de vista económico, yo sé que tú eres de la oposición, pero desde el punto de vista económico, ¿dónde está esta discrepancia que hace que se tomen estas decisiones de cambiar funcionarios en poco tiempo? Bueno, desde el punto de vista racional, no hay una explicación, porque no se puede entender que un vicepresidente del área económica, Luis Salas, haya durado un mes y Miguel Pérez Abad haya durado 4 meses y medio. Eso solamente ocurre cuando el gobierno está inestable, está caracterizado por el desconcierto, no sabe qué hacer con la economía, y yo creo que eso es lo que está privando en Venezuela. Maduro no tiene criterio claro qué hacer con la economía. Hay una crisis, como usted la describió al inicio del programa. Los venezolanos estamos pasando hambre. Aquí en Venezuela se ha popularizado lo que llaman la dieta Maduro, que es que la gente no está comiendo y no está comiendo de manera involuntaria. Y eso ha llevado a pérdida de peso, unas colas interminables para acceder a los alimentos y las medicinas, entre otros factores. Ahora, un gobierno, ¿qué tiene que hacer? Llamar al sector privado, que es el que produce, sentarle una mesa de conversaciones, establecer los criterios para producir, ajustar los precios, dotarlo de divisas. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos observando es que el gobierno está, un día desaplica el control de precios y el otro día salen los fiscales a sancionar a aquellas empresas que importaron con dólar caro y tienen que ajustar los precios. Luego decomisan producción de las empresas que todavía producen en Venezuela y le decomisan 10, 20 toneladas de alimentos en un solo acto sin el debido proceso. Entonces, con esos estímulos negativos, tú no vas a reconstruir la producción en Venezuela. Lo que está es hundiendo el país en una crisis. Y en medio de ello viene, Javier, un problema mayúsculo, que es los vencimientos de deuda externa, que este mes hay que pagar, la semana que viene, 700 millones de dólares, y en lo que va entre el mes de agosto y el mes de diciembre hay que pagar 5.200 millones de dólares, que hoy no lo tenemos en conceptos de deuda externa. El año que viene hay que pagar 16.000 millones de dólares en deuda externa, que tampoco tenemos los recursos, porque como ustedes sabrán mejor que yo, el precio petrolero ha venido disminuyendo en las últimas semanas y eso ha afectado a Venezuela notoriamente. Entonces, con estas dos crisis que se nos vienen encima, una crisis de deuda externa, una crisis de abastecimiento, un gobierno tendría que estar abriendo juego o al sector privado con los venezolanos de buena voluntad, que estén dispuestos a trabajar, que sobran en este país, que son los que tienen la producción de los pocos bienes que se producen levantada, para activar aquellos mecanismos que te permitan producir más en Venezuela y sacar a este país de esta tragedia